Desde el Centro de Noticias de la ciudad de Bogotá, esto es Young News con Andrea Martínez y Cristian Galicia. Bienvenidos. Esta es la emisión central de Young News. En la era glacial, el hombre neandertal se comunicaba por medio de señas, signos en las paredes y muros, en los gestos y a través de los sonidos también. Hola Cristian, me encuentro en Irak, en la ciudad de Kerbala. Se han encontrado fichas arqueológicas con las que utilizaban anteriormente para comunicarse y hacer cuentas de dinero. Estas fichas estaban hechas en greda, betún, piedra y arcilla. El que más tenía fichas era como el que más tenía dinero hoy en día. Adicional a eso eran los numerales sumarios, que expresaban conceptos numéricos y pueden ser similares a los prototipos de fichas. Fueron conceptos numéricos para comprar los granos, incluso las tablillas. Fueron utilizados para expresar medidas de granos y numerales. Los utilizados por la unidad de grano fueron utilizados por las siguientes razones. Primero, el grano era el producto por excelencia del Oriente Medio, era una mercancía más ampliamente intercambiable y se podía contar fácilmente. Esto es todo en Irak, volvemos al estudio. Y ahora vamos a hablar con una funcionaria del Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional. Hola Ruth, bienvenida. ¿Podrías presentarte para nuestros televidentes, por favor? Hola, mi nombre es Ruth Van Estrade y soy empleada de la Imprenta Nacional de Colombia. Atiendo actualmente el Museo de Artes Gráficas. ¿Qué me puedes contar acerca de la historia de la imprenta de Colombia? La Imprenta Nacional fue fundada en el año 1894. Primero funcionaba en la calle Primera con carrera 15 y en el año 2001 la trasladaron a esta sede. La Imprenta Nacional de Colombia tiene una función primordial, básica y fundamental, que es la impresión del diario oficial. Es muy importante porque ahí se imprimen las leyes, las normas que se promulgan en el país y además conserva toda la memoria jurídica de Colombia. Hey, señora Ruth, ¿qué me puede contar acerca de la llegada de la imprenta a Colombia? En el año 1735 la imprenta llega a Colombia por la Compañía de Jesús, que eran los jesuitas. Y en el año 1738 se saca el primer impreso, que es el septenario del Corazón Doloroso de María Santísima. Pero luego los jesuitas fueron expulsados de Colombia y del Reino de Granada. La Nueva Granada o Santa Fe de Bogotá duró 10 años sin imprenta. En el año 1787 teníamos un virrey que se llamaba Manuel Antonio Flores. Y él mandó a traer un tipógrafo que era muy importante y que vivía en la ciudad de Cartagena, Manuel Espinosa de los Monteros, a que se hiciera a cargo de la imprenta real, y así en ese momento se publica la historia del Corazón Doloroso de Jesús. Bueno, Ruth, y finalmente cuéntanos cómo es el proceso hoy en día en la imprenta. Me imagino que hoy en día ya todo es digital. Existe la fotomecánica, que es la misma impresión offset. Sin embargo, existe una tecnología más avanzada que es el CTP. El CTP abolió ese negativo que se utilizaba para sacar la plancha de impresión. Entonces ahora lo que se diseñe se mete en el computador y sale directamente a la plancha. Por lo que el CTP aligeró el proceso de impresión, más rápido y menos costoso. Aunque todavía existen otras máquinas donde se alimentan las torres por colores, las máquinas son muy modernas y son traídas de Alemania. ¿Me puedes ahora contar quién fue el inventor de la imprenta? En el año 1450 aparece el señor Gutenberg con su gran invento, que es la prensa y los tipos móviles. Se divide en dos este invento. Para hablar de esos procesos tenemos que hablar de tres operarios, que eran el armador, el impresor y el corrector. Cuando van apareciendo las otras máquinas, estas empiezan a reemplazar al armador y al impresor. El corrector nunca ha desaparecido porque aún y siempre se necesitará. El corrector de estilo es quien corrige todos los textos que llegan a la imprenta para hacer su proceso de impresión. Ok, muchas gracias Ruth. Te agradezco por esta entrevista. El número de periodistas agredidos en Colombia en el año 2016 es el tamaño de la sala de redacción en El Tiempo en su versión papel. Un total de 164 colegas de todo el país fueron amenazados, perseguidos, golpeados y obligados a callarse o dejar de hacer lo que este oficio hace, que sean informadores de la verdad. Estas cifras se mantienen en el histórico reportado por la Fundación para la Libertad de Prensa FRIT desde el 2006 hasta el 2016. Lo cual contrasta con la baja de los asesinatos
a periodistas. Mi nombre es Javier Villamil, soy docente de la Facultad de Comunicación. Actualmente estoy haciendo un doctorado en Ciencias Sociales y he sido vinculado hace mucho tiempo a las ciencias humanas. Dicto clases como Historia del siglo XX y Éticas Urbanas. Yo diría que la crisis del periodismo está muy relacionada con la mercantilización cada vez más aguda de los medios. Es decir, que poco les interesa profundizar y sí vender espectáculo y show. Entonces, cada vez más liviana la información que se produce y eso implica sacrificar el análisis y la argumentación. Y claro, muy desprovista de análisis político, que me parecería lo fundamental. Y antes uno podía ver algo de eso, ya queda muy poco o nada. ¿Y está acaso la sociedad colombiana pues, dispuesta a escuchar estos debates políticos? Porque la educación en Colombia Mira, no da para... De pronto uno cree que la situación está muy mal hoy, pero yo recuerdo, como para que te des una idea, que yo estaba en el colegio con 7 años y los niños del colegio dábamos debates sobre el proceso de paz y el M-19 o la toma del palacio. En el colegio todo el mundo discutía eso. ¿Por qué? Porque los medios lo ponían de frente y los padres de familia hablaban eso en las casas y todo el mundo lo discutía. El colombiano del común en la calle hablaba mucho de política, de lo que estaba pasando. Ahora creo que la estrategia, incluidos los medios, esto también es una estrategia de medios, es quitarle todas las armas de argumentación y de que no quede a nada. Entonces, claro, aparece cualquier noticia liviana y como una marea se llevan a hacer las veces del gran docente en Colombia. Te pone qué pensar y qué no pensar, forma políticamente la población. En países como Argentina, todavía en la calle el debate político está vivo. Y eso tiene nada que ver con países como el nuestro. Uno pasa a la frontera de Ecuador y ya la gente está opinando, uy, el Plan Colombia, el tema de la guerrilla de la FARC, se habla directo en las calles. Aquí hay mucha censura para hablar. ¿Sí? Creo yo que los medios forman políticamente a la gente, forman opinión pública y forman el pensamiento de los colombianos en buena medida. Si no quiere decir que todo el mundo quede estrictamente encajonado ahí, ¿sí? Pero sí forman bastante y deforman. Entonces, no creo que sea simplemente un problema docente, no, es una directriz, ¿sí?, de mercado e ideológica, ¿sí? Porque de alguna manera se acopla muy bien a los intereses políticos del gobierno de turno. Esta es la pregunta más. Hay muchísimas, entre otras. Le cabe a mucha gente responsabilidad, primero al estudiante de comunicación social, que no se quede con lo que le dan en las clases, o creo que ya perdieron el año, sino que dan espacios extra clase, de debate, de formación, hacer cosas distintas, complicadísimo, ¿sí? Diría yo. Formar una opinión crítica. Claro, si no hay opinión, si no se foguean aquí, después llegan y rápidamente nos adoctrinan, los modelan, y ya, no hay nada que hacer, ¿sí? Lo otro es de los docentes, en el caso de los docentes que tienen que cambiar por completo su discurso, tener nosotros menos clases aburridas y más dinámicas y más metidas con la dinámica política del país. Y sabes que yo creo que se entra en la academia, es que creo que el periodismo se está confundiendo con descripción de hechos. ¿Sí? Y no hay una formación ni en economía, ni en historia, ni en política de los profesionales de esta carrera. Si tú tienes la formación, pues terminas lo que ves, lo transmites tal cual lo viste, sin ningún procesamiento. Digo yo, sin ninguna profundidad. Y bueno, el otro es, creo que la misma gente, el público, ¿sí?, la opinión general, debería hacerle una, no sé, digo yo, un boicot generalizado a estas grandes cadenas empresariales que se tomaron los medios masivos de comunicación como monopolios. Deberían hacer bloqueos de información o sabotajes a todo eso que viene pasando. Digo yo, ¿no? En la edición especial de hoy queremos hacer un debate acerca de si hay crisis en el periodismo en Colombia, y para eso vamos a invitar a nuestras reporteras. Mi nombre es Ángela Martínez, yo estoy a favor de que sí hay crisis de periodismo en Colombia.
¿Por qué hay crisis de periodismo en Colombia? Porque actualmente los periodistas no tienen libre expresión. En la Constitución dice que hay libre expresión, pero no la hay. Adicional a eso, en el momento que uno quiere publicar algo en algún medio, lo censuran mucho, y si no lo censuran, no aparece. Mi nombre es Geraldine Navarro y estoy a favor del no ante la crisis del periodismo. Digo que tú te refieres de que hay censura en los medios. Pues recordemos que esta censura se da por el Estado. Y la libre expresión se puede aplicar por medio de redes sociales, también la puedes ver en diferentes canales públicos y privados de la televisión. Bueno, en ese caso, cuando tú te refieres que la libre expresión está en las redes sociales, se podría, pero en las personales, y no todo el mundo ve eso. Para informarse requieren a ciertas páginas que todo el mundo conoce. Adicional a eso, hay crisis porque hasta el Estado es el que controla, como tú lo estás diciendo, los medios, y esto hace que nosotros no podamos tener la libre expresión. Pero tú le estabas echando la culpa a los medios acá no tienen una parte, pues nada que ver, debido a que pues el Estado es el encargado de dar educación, es el encargado de censurar mayor parte lastimosamente los medios, y también los periodistas podemos manejar información mediante las cuentas, como tú dices, privadas, ya que es nuestra opinión y se debe respetar. Pero, o sea, por así decirlo, tú estás diciendo que bueno, que yo le estoy echando la culpa a los medios y no al Estado. Pero ¿quién es el dueño de los medios? El Estado. ¿Quién maneja los medios? El Estado. Tú sabes que algo en los medios no va a aparecer si el Estado no los ha autorizado. Entonces, si el Estado no autoriza algo, va a aparecer en los medios o no va a aparecer. Entonces, hay esa crisis porque nosotros no tenemos la libre expresión. Y no solo eso, también nos amenazan, nos golpean y hasta nos pueden hasta secuestrar a nuestra familia. Claro, tú hablas de que al periodista lo golpean, lo acechan también, pero también tenemos organizaciones que son mecanismos de defensa para nosotros, los periodistas. Te refieres a la crisis del periodismo, estamos hablando de crisis del periodismo. Está bien, el Estado es uno de los que lastimosamente nos censura, pero también va en tipos de periodismo. Los periodistas, lastimosamente tenemos que ser el periodismo light. Bueno, de todas formas, hables de diferentes tipos de periodismo, hables de lo que quieras, la gente se informa a partir de los medios. Y cuando se informan mal porque no se dice la verdad. Y cuando el periodista empieza a decir la verdad, lo matan o lo asesinan, o empiezan a extorsionarlo o a hacerle algún seguimiento para que este no siga diciendo la verdad. Hablas de información y de fuentes, ¿no? Entonces recordemos que existen muchas fuentes de información aparte de las que actualmente conocemos. Existe el periódico, existe la televisión. Recordemos buscar muy bien fuentes diferentes de información. Sí, claro, también está el periódico y todo, pero como te digo, la gente se informa normalmente por los canales de televisión, los principales, que tú ya sabes cuáles son, y esos canales los maneja el Estado y hay mucha censura, lo cual nunca va a salir la verdad. Pero entonces podemos ir a medios, a programas regionales, podemos ir a diferentes, salir de los que siempre están primordiales, de los principales, se podría decir, de esos canales que sabemos que tienen su brazo político, pero hay diferentes fuentes de información, así que no puedes decir que siempre va a haber una crisis cuando de verdad no la hay, porque es que hay diferentes fuentes, la gente no busca las fuentes, hay que saber, hay que buscar información en todos los medios, sea radial, sea televisivo, sea en prensa, entonces... Bueno, pues llegando a una conclusión como tal, es muy complicado saber si hay crisis o no hay crisis de periodismo. Pero pues que mejor le respondan nuestros televidentes en nuestra urna virtual si sí o no hay crisis de periodismo. Colombia, según el último informe de la Cámara Colombiana del Libro, hubo un crecimiento del 6% en ventas de libros físicos, mientras que el formato digital se estancó, pues así ocupan el 20% del mercado, como mostró The New York Times. Es un porcentaje que no ha variado en los últimos 5 años. Incluso ha habido una disminución en la venta de dispositivos tecnológicos para leer. De 20 millones en 2015 se pasó a 12 millones en 2016. Buenas tardes, nos encontramos desde la Universidad Minuto de Dios. Vamos a entrevistar al profesor José Luis Hernández acerca del tema de la televisión. Llego con la presidencia de Rojas Pinilla. Digamos que llegó a la conclusión de que era muy importante para el país
pues si ustedes recuerdan, durante el periodo de Rojas Pinilla, pues tuvimos como una represión política en Colombia y precisamente la intención de Rojas Pinilla está relacionada con esa idea de control, digamos que de los ideales políticos, sociales, educativos, etc. En el país. ¿Sí? Y obviamente, pues durante la mayor parte de ese periodo, la televisión era pública, es decir, la controlaba el Estado completamente. No había, digamos que, programadoras o canales privados, sino que todo era definido por el Estado con el propósito de que, digamos así, los cambios más importantes en esa medida es que tuvieron una manera de recibir la información que ya no era limitada a la radio, ¿sí? O sea, no era solo auditiva, era a través de la imagen y pues fue un cambio bastante drástico en la medida que no solo para las actividades que tienen que ver con el Estado, sino, por ejemplo, cuando estamos hablando de publicidad, ¿sí? Ya es más factible, por ejemplo, vender productos o influir en la manera de actuar en términos de la imagen, porque pues ya hay imagen, un movimiento que se está llevando a las personas. ¿Sí? Obviamente la mayor parte de las personas no tenía televisión. Tener televisión en los años 50, que es cuando comienza a llegar a Colombia, pues era algo que solo tenían las personas con mucho dinero, ¿no? Entonces lo que pasaba normalmente era que, por ejemplo, en un barrio o en un pueblo, alguna de las personas había hecho un esfuerzo para tener un televisor y el pueblo se reunía, o el barrio o los amigos se reunían en la casa a ver la televisión. Y regularmente, desde el principio, pues lo que iban a ver que eran las transmisiones de las noticias de lo que estaba pasando, ¿sí? No era tanto como telenovelas o programas deportivos ni nada por el estilo, ¿sí? Esencialmente, al principio, eran las transmisiones que necesitaba el gobierno hacer al pueblo, ¿sí? Algo así como lo que ustedes ven cuando, por ejemplo, el presidente regularmente el presidente ocupa un espacio televisivo para hacer una conferencia. Lo que al principio es público, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, la televisión, digamos que el Estado va empezando a hacer los canales para que entes privados, organizaciones privadas, productoras, ¿sí? Puedan tener unos espacios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que obviamente vender esos espacios va a generar ganancias, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez van teniendo más poder los espacios privados. En los años más o menos para 1992 se ve mucho más marcado, en la medida que, por ejemplo, existía el canal A y el canal 1. Entonces, durante una franja horaria, al mismo tiempo, el canal 1 tenía la programación de la productora RCN, y en el otro canal estaba Caracol transmitiendo, y empezaron a haber unos conflictos ahí de quién, digamos que capta más espectadores, ¿sí? Pero obviamente eso siempre va a estar controlado por el Estado, y eso es lo que da pie ya llegando al año 2000 para que se empiece a hacer las licitaciones para que aparezca lo que conocemos ahora como los canales privados, como RCN o Caracol, ya como un canal privado como tal. Sin embargo, estos canales tienen que pasar por unos procesos en los que el Estado tiene que permitirles emitir. Nada que se emita puede emitirse sin que el Estado no lo haya aprobado antes, ¿sí? Eso, o sea, siempre hay una parte que es la privada, pero es que lo privado ya se va a ver con lo público o con el Estado, que es el que va a tomar las decisiones. En términos de impuestos, en términos de, por ejemplo, ustedes pueden ver en el caso de Venezuela que el Estado está muy al tanto de qué es lo que se dice en contra o a favor del Estado. Si se dice algo en contra, regularmente el Estado va a ir, así sea una productora privada, pues va a decir, esto no se puede decir.
Mi nombre es Jaime Carvajal, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, me encargo de las materias de lenguajes y formatos radiofónicos y de noticiero. Pues la radio ha tenido un cambio significativo en torno al periodismo y a la consecución tanto de fuentes como de información, porque gracias a la tecnología ha sido una herramienta fundamental en la recursividad por parte del periodista para conseguir noticias. Gracias a la tecnología tenemos hoy en día el internet, que nos podemos enterar de lo que pasa en cualquier parte del mundo a tan solo un clic, y eso hace que podamos confirmar una noticia que haya pasado en otro lugar del mundo. En menos de 5 minutos ya sabemos qué está pasando al otro lado del mundo y lo podemos transmitir e informar en la radio. Lo mismo pasa para conseguir un personaje. Hoy en día todos tenemos celular, hoy en día todos tenemos correos electrónicos, hoy en día casi mucha gente tiene redes sociales, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene Facebook, y si uno quiere conseguir un personaje, pues lo puede conseguir a través de las redes sociales, y eso es muy importante. Antes no existían esas alternativas y esas posibilidades, tocaba teléfono fijo para todo, telegrama, y los tiempos eran obviamente mucho más extensos, mucho más difícil confirmar una noticia, y la tecnología ha ayudado a que podamos confirmar mucho más rápido una noticia, podamos darla mucho mejor, porque hoy en día con un celular podemos sacarlo y salir al aire desde cualquier lugar del mundo. A través del celular podemos hacer una llamada y salir al aire, y también podemos conseguir personajes en menos de 2-3 días para hacerle una entrevista o para conseguir también una noticia a través de este personaje. Pues en la televisión y en medios como internet. El internet. Yo veo pues la televisión, me parece que dan como mejor las noticias en la televisión. Para informarme lo que yo más, de lo que más me oriento es por la televisión. Por la televisión, y que uno vive pendiente de las noticias, lo que sucede, lo que pasa. Caracol y City TV, más porque como es de acá de la capital, entonces uno tiene que buscar siempre donde está viviendo, ubicar ¿cómo le digo? Para saber que cuando hay pico, placa, cuando hay trancones, entonces siempre me oriento por el City TV más que todo. Noticiero City TV más que todo, donde se me informo y tiene buena credibilidad. PCN, City TV y Caracol, uno vive pendiente de la televisión para tener una información positiva. La mayoría de veces RCN o Caracol son como los más importantes aquí en la capital. Hola, en estos días estuve recorriendo un lugar lleno de historia y enseñanzas donde se pueden pasar agradables momentos en familia. Aquí los dejo con mi nota de Plan con Lau. Hola, hoy en The Plan con Lau nos encontramos acá en la séptima, en el corazón de Bogotá, donde haremos el recorrido hasta la Plaza de Bolívar, empezando por el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. A primera vista, el Septimazo se ofrece como un espectáculo de situaciones excepcionales y hasta extravagantes, una plaza para el entretenimiento donde abundan artistas callejeros, vendedores ambulantes, estudiantes, parejas de enamorados y sobre todo los especialistas del rebusque. Sin dejar atrás la variedad de lugares históricos que nos ofrece, entre ellos el recorrido al Museo del Oro, la Iglesia de San Francisco, la cual queda justo enfrente del centro, donde ocurre el Bogotazo. El 9 de abril de 1948, aquí se encontraba el Gato Negro y aquí arriba se encontraban las oficinas de Gaitán. Justo aquí lo asesinó Roa. La multitud, enfurecida, mata a Roa Sierra y lo arrastran por esta vía, su cuerpo, hasta la Plaza de Bolívar. Justo allí se encontraba un tranvía que la multitud volcó e inmediatamente se incendió.
En nuestro recorrido encontramos variedad de personajes bastante interesantes, como lo es Carlos López, historiador de la calle. Bueno, mi nombre es Carlos Julio López, soy historiador de la calle. Si vamos a hablar del Frente Nacional y lo que es el 9 de abril, para hablar del Frente Nacional toca a partir del 9 de abril, que fue con el asesinato de Jorge Luis Gaitán. Él era jefe del Partido Único del Liberalismo, se lanza como candidato para las candidaturas, en ese momento se avecinaban las elecciones presidenciales. Él hace un discurso, se llamó la Marcha del Silencio, lo que ningún hombre lo ha hecho en la Plaza Bolívar, lo hizo él. Él vino acá, llenó la Plaza Bolívar y todo en silencio, solamente se escuchó la voz de Gaitán que dijo: yo soy la voz de un pueblo. Al decir ese discurso le protestó a Mariano Ospina Pérez y eso originó un movimiento hacia la estructura política conservadora, a la oligarquía conservadora, y él sabía que si al otro día eran elecciones presidenciales, ganaba Gaitán. Entonces fue necesario mandarlo matar, fue necesario para ellos porque la oligarquía conservadora necesitaba mantener su poder y aún lo mantiene a través de los crímenes. Entonces manda a asesinarlo, contrata a José Roa, un man que no tiene nada que ver ahí, pero le dispara, lo asesina, pero el crimen fue perpetrado por Mariano Ospina Pérez frente a la oligarquía conservadora que ya se avecinaba a las elecciones, entonces ganaba el liberalismo. Entonces eso es el 9 de abril. Después del 9 de abril de la muerte de Jorge Gaitán vienen los frentes, Frente Nacional, Frente la NAPO, el M19, la Unión Patriótica y la... Bueno, y esto fue de Plan con Lau del día de hoy, el septimazo. Mis películas recomendadas de la semana son La Guerra del Fuego, En Nombre de la Rosa, Nixon vs. Prost y Días de Radio. En especial Spotlight, nominada a 6 premios Oscar, de los cuales ganó 2 por Mejor Película Original y Mejor Guión. Y aquí los dejo con el tráiler de Spotlight. But also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston Priest. Several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? We've got 2 stories here. A story about degenerate clergy, and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. I'm not crazy. They control everything. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión del día de hoy. Esta fue nuestra emisión especial del Día de la Comunicación en Colombia. Y esto fue Young News.